Por eso hoy quiero, como tema, hermanos, hablar de la dicha que tenemos nosotros de servir al único Dios vivo. Otra vez, ¿cuál será nuestro tema de esta mañana? Porque aunque su hermano viene, hermanos, y me alegro con vosotros, y vosotros con su hermano, también tengo una misión de parte de Dios. Que donde yo vaya, que los lugares donde yo recorra, deje una palabra que es la semilla de Dios, para que aquel corazón que viene a escucharnos y a oírnos, por medio de la misma, hermanos, sea abierto su corazón, movido por el Espíritu de Dios, y germine esa semilla que dará, hermanos, el crecimiento y el nacimiento de la hermosa fe de nuestro Dios. Y para empezar, yo quiero otra vez retomar una historia, hermanos, que nos marca y nos habla y da testimonio de lo que habríamos de ser nosotros. Su hermano siempre recurre, hermanos, a la historia o al bosquejo que es el pueblo de Israel, porque para eso Dios lo estableció, para eso Dios lo hizo vivir, para eso Dios nos hizo pasar toda su historia, para que aprendiéramos de ellos, y aquello que era un bosquejo, un borrador, fuera, hermanos, verdad, solamente eso, un ensayo de lo real y verdadero. Por eso recurro a aquel bosquejo, aquel dibujo que Dios hizo, para que tomando ejemplo de ellos, nosotros sepamos conducirnos por el camino que Dios quiere, hermanos, que nos conduzcamos. Voy a invitarte a que abras las Sagradas Escrituras en el libro de Deuteronomios, capítulo 18. Y lo hablo, hermanos, porque estando en Vallarta y su hermano deseando, hermanos, ir a caminar al malecón, un lugar que dicen es muy bonito, turístico, que la gente, hermanos, camina por ahí viendo la playa de un lado, el pueblo del otro lado. Hay gente que vende, hermanos, pues vendimias, comidas, recuerditos, souvenirs. Y su hermano tuvo ese deseo de ir, hermanos, a caminar, pero me encuentro con una situación que causa un gran dolor en mi corazón. Veo a la multitud, hermanos, entregada a una festividad que ellos dicen, hoy es el Día de Muertos, y hacen fiesta, y ponen altares, y ponen comida en esos altares, y de esa forma ellos recuerdan a sus muertos, y dicen, estas son nuestras tradiciones. No es verdad. El ejemplo sois cada uno de vosotros, que no seguimos esas tradiciones y supersticiones que el mundo está llevando. Ellos lo hacen porque no conocen a Dios, y hoy voy a explicar acerca de esas supersticiones que el mundo, hermanos, tiene, y te invito a leer desde el versículo 9 en adelante para irlo razonando, para irlo discerniendo, porque la palabra de Dios no nada más se lee, se escudriña, se discierne, se entiende, se comprende. Deuteronomios, ¿qué dijo su hermano? Déjeme dar lectura, hermana, Dios le pague, para ir razonando estos versículos en el nombre del Señor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Está hablando Dios con un Israel que estaba cautivo. Quiero recordarle a la iglesia lo que hablé, hermanos, allá en Aguascalientes y en Michoacán, que era un pueblo que, a pesar de que tenía el conocimiento de Dios, no tenía ese reconocimiento de Dios. O sea, que Israel, hermanos, había vivido después de aquel hombre justo llamado José, que los hizo caminar por camino justo y recto.
Después de él, hermanos, quedó, hermanos, Israel, aquel pueblo, aquella familia a la deriva, viviendo en medio de aquel país, de aquel reino, de aquel imperio que tenía sus propias costumbres, sus propias enseñanzas, sus propios dioses, y que aunque ellos tenían un conocimiento de un Dios que le había prometido a sus padres allá en el tiempo pasado, Abraham, Isaac y Jacob o Israel, hermanos, dice que ellos también se fueron olvidando de Dios. ¿De qué forma se olvida uno de Dios? Al dejar de obrar lo que a Dios le agrada. Y era natural, hermanos. Era un pueblo, hermanos, que era de dura cerviz, un pueblo, hermanos, de duro corazón, y empezaron a pasar los años, 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, y pasando más de 400 años, viviendo en una opresión, viviendo todo ese tiempo en esclavitud, viviendo, hermanos, pues hermanos, en condiciones inhumanas, porque dice la palabra de Dios que aún en algún momento, hermanos, Faraón decidió exterminar, quitarle la vida a todos los niños que nacían de las mujeres de los hebreos, porque el pueblo se había multiplicado y había un temor que los esclavos se levantaran en contra del imperio. Y entonces Faraón manda que se le quite la vida a todos los hijos varones que nacían de toda mujer hebrea. Por eso dije, aún vivían en condiciones inhumanas, que no les permitía ni siquiera reclamar un derecho. Así vivió, hermanos, Israel. Ellos clamaron, ellos pidieron, ellos, hermanos, alzaron la voz, y entonces hicieron que Dios recordara las promesas que le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob, y gritaba el pueblo y decía: Dios de Abraham. Atención, no le pedían a Abraham, no le pedían a Isaac, no le pedían a Jacob. ¿A quién se estaban refiriendo? Porque fue un Dios que sí le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero aquel pueblo clamaba a los muertos, clamaba a Abraham, clamaba a Isaac, clamaba a Jacob. No, ¿a quién clamaba? Clamaban a Dios. Y luego dice la palabra de Dios, que al clamar, hermanos, a Dios, le hacían recordar: acuérdate de las promesas que hiciste a nuestros padres, las cuales les dijiste que sería una nación grande y una nación poderosa. Y Dios se acordó y decidió, con brazo fuerte, con mano fuerte y brazo extendido, decide sacar a Israel de la esclavitud. Sabemos la historia, ¿verdad? Las plagas, el mar que se abrió en seco, cómo, hermanos, el ángel de la muerte que le vino a quitar la vida a los primogénitos de Egipto, y cómo, hermanos, todo turbado, hermanos, Faraón, y todo lleno de aquella frustración, deja salir entonces aquel pueblo de esclavos. Pero no salieron como becerros sin manada. En primer lugar, Dios levantó a un hombre llamado Moisés para que fuera, hermanos, al frente de este pueblo, y por medio de él guiarlos, hermanos, dirigirlos a aquella tierra que él les había prometido los llevaría, tierra de prosperidad, tierra de bendición, tierra donde fluía leche y miel. Volvemos otra vez a nuestro versículo. Y entonces Dios, cuando los saca de aquella esclavitud, entonces les dice: no van a caminar como ustedes quieran, no van a hacer lo que ustedes quieran, no van a obrar como ustedes aprendieron en Egipto, porque en Egipto había muchos dioses, y decían que el sol era un dios,
y decían, hermanos, que la luna era otro dios, y decían que los animales, los cuervos, los chacales, hermanos, eran otros dioses, y decían que el mismo rey, que el mismo faraón era otro dios, y decían que la esposa de faraón eran otras diosas. Y Egipto, hermanos, servía y adoraba a muchos dioses, viviendo en supersticiones. Entre ellas, hermanos, la adoración y la creencia también en ese Dios muerte. Cuando Dios los saca de Egipto, por cuanto eran un pueblo que aunque trataban de servir a Dios, no lo servían como a Él quería, pero en memoria a las enseñanzas que oían, que hermanos, hablaban de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, revolvían, hermanos, su forma que ellos oían de sus padres con las prácticas de los egipcios. Yo hablé también, si mal no recuerdo, allá en Michoacán, de esta forma de adoración, como ellos en cuanto salieron se hicieron un becerro de oro y gritaban, Israel, estos son tus dioses. Y aunque esa fiesta era para Jehová, y aunque este Dios representaba a Jehová, yo les expliqué a ustedes, no sabían cómo hacerlo. Imitaban, ¿qué cosa? Imitaban, hermanos, creyendo que cada pueblo tenía un Dios, que cada pueblo tenía un protector, que cada pueblo tenía un ser, hermanos, grande que veía por ellos, ignorando que solamente existe un Dios vivo. Pero como ellos no tenían quien les hablara, les explicara, y vivían, hermanos, viendo a Egipto, entonces llega el momento en que Dios, hermanos, pone las cartas sobre la mesa y platica con ellos por medio de su siervo. Yo te voy a llevar a una tierra prometida. Yo te voy a llevar a una tierra próspera, una tierra llena de bendición que fluye leche y miel. Y dice el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. A ver, ¿qué practicaban aquellas naciones? Para aquellas naciones sus prácticas eran abominables. Para aquellas naciones, piensa lo que te estoy diciendo, para aquellas naciones sus prácticas eran abominables. No, pero ¿para quién sí eran abominables sus prácticas? ¿Cómo veía Dios aquellas prácticas de aquellas naciones, hermanos? Abominables. Y dice el Señor, yo te voy a introducir a estas tierras. Estas tierras prósperas, yo te las voy a heredar a ti. Solamente quiero que recuerdes que cuando tú entres a estas tierras, no aprenderás. ¿No qué cosa? No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Fíjate cuántas prácticas llevaban aquellos pueblos, hermanos. Hermanos, consultaban a qué cosa, a adivinos, consultaban a agoreros, eran sortílegos, consultaban a hechiceros, a encantadores, a adivinos, a magos. Consultaban también a quienes, consultaban también a los muertos. Versículo 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. ¿Qué les dice
el Señor a su pueblo. Estas prácticas que hacen las naciones, ¡ay, qué Dios tan malo! ¿Cómo destruía a la gente? No, no es cierto. No era un Dios malo. Dios hizo perfecto al hombre. Pero el hombre buscó su propia, ¿qué cosa? Así es que no es maldad de Dios. Era un Dios malo. Era un Dios que se recreaba en matar a la gente. No. Era un Dios que al hacerlos perfectos se llenaba de ira al ver cómo ellos mismos ¿qué? Buscaban alejarse de ese Dios. Por eso Dios, cuando ve a aquel pueblo que estaba en esclavitud, siendo el peor de todos los pueblos, el más humilde, el más pobre, un pueblo de esclavos, les dice: te voy a llevar a una tierra muy hermosa, muy fértil, pero no quiero que hagas. No se llaman prácticas en el lenguaje de Dios, se llaman abominaciones. ¿Cómo se llaman en el lenguaje de Dios? Abominaciones. Y ellos practican y consultan a adivinos, a magos, a hechiceros, a agoreros. Son sortílegos, son hombres que hacen cosas. Todo lo que los desvía de poner su vista en el único Dios vivo y verdadero. Por eso le dice el Espíritu de Dios. Por eso, ¿qué cosa? Por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Estás entendiendo, iglesia del Señor? Quiero que abras tu mente, porque es tiempo. Y yo invito a las visitas que hoy nos honran con su presencia. Ay, su pastor habla muy fuerte. No es hablar fuerte, es hablar con la verdad. Yo tengo una encomienda de parte de Dios, y mi encomienda es hablar su verdad. Esta es la verdad de Dios. Esto es lo que nos dejó este testimonio, esta ley. Es, hermanos, verdad, historia de este bosquejo, porque es abominación para Jehová. Cualquiera, ¿qué cosa? ¿Qué es abominación, hermanos? Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa esta nación delante de ti. Versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Cómo quiere Dios que sean sus hijos? Hermano, ¿qué es ser perfecto? Perfecto quiere decir que nos vistamos de blanco. Perfecto quiere decir que caminemos con nuestras manos pegaditas y con pasos, hermanos, lentos. Esa es la perfección que Dios quiere de nosotros. No, hermanos, la perfección que Dios quiere de nosotros es que solamente tengamos un solo pensamiento en nuestra mente: adorar al único Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y sobre todas, no confiar en otra cosa. Decía aquel, hermanos, joven que hablaba con mi sobrino: es que allá me hicieron un milagro. Satanás puede hacer milagros. No estaba profetizado, no lo había dicho el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo: inicuo, cuyo advenimiento es, ¿qué cosa? Por obra de Satanás, el cual se va a manifestar con maravillas, con prodigios, con milagros, para engañar aún a quién, hermanos. Él fue escogido, pero él se dejó engañar porque buscó lo material. Los que estamos aquí sabemos que primero tenemos que buscar lo de arriba, lo del reino de los cielos. Lo demás, hermanos, lo demás Dios nos lo ha añadido. ¿O no es verdad, iglesia del Señor? Dirá alguna persona: en la luz del mundo no hay milagros. Y yo te pregunto a ti: ¿no hay milagros en nuestra iglesia? Todos los días
Cuando el hermano, la hermana, el joven, la señorita, el niño, la niña, el anciano, la anciana va a ser presentado por los ancianos de la iglesia, Dios obra y es eficaz aquella oración. Nada más que para nosotros esos milagros materiales no son, hermanos, primordiales en nuestra vida. Nosotros no vamos buscando las maravillas humanas. No vamos buscando, hermanos. Si el hermano va y dice, Señor, si tú quieres. Pero no es nuestro, ¿qué cosa? No es nuestra fuente de fe. No es nuestro cimiento, hermanos, espiritual, el milagro humano, no. Nuestra prioridad es cumplir con la voluntad de Dios. Sí, Dios también nos ha bendecido. Dios también nos ha dado salud, Dios también nos ha hecho milagros, Dios también nos ha multiplicado, Dios también nos ha enriquecido, pero esas cosas son ¿qué cosa? Cosas que a nosotros no nos llaman la atención. Si vienen de parte de Dios y se lo agradecemos. Gracias, Señor, porque lo que nos has mandado, mi salud, mi vida, mi alimento, mi trabajo, mis fuerzas, mi dinerito, sé que te lo debo a ti. Pero no son las cosas que yo busco. Esto es lo que tú añades a mi vida según la necesidad que mi vida se vaya presentando. Mi prioridad es buscar agradarte, es buscar darte tu gloria, tu honra y tu alabanza. Así es que eso es la perfección. Amar a Jehová nuestro Dios. ¿Qué es la perfección, hermanos? Amar a Jehová nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y sobre todas las cosas. Ese es el perfecto servicio que Dios quiere de nosotros. Que ante todo y sobre todo tengamos a Dios en nuestra memoria. Serás perfecto, dice el versículo 13, delante de Jehová tu Dios. Versículo 14. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Hay prácticas? ¿Hay actos? Y dirá alguno, bueno, hermano, ¿y qué tiene de malo? Pues si todo el mundo va. Yo vi, hermanos, fui a aquel lugar y cuando nos íbamos a bajar, ¿qué está pasando? Pues es el Día de Muertos y la gente está, y tal. Vámonos, mi hijo, mejor. Yo no me voy a prestar a esta festividad. Yo iba a venir a caminar al malecón, no es pecado que caminemos en el malecón, no lo estoy diciendo por eso. Al contrario, yo lo iba a hacer pues para despejar mi mente, para recrearme en el mar, para recrearme en el pueblito, para comprarme ahí, hermanos, algún alimentito de los que venden, o a un hermano recuerdito de ahí de Vallarta, un llaverito, porque no es pecado que disfrutemos del mundo. Al contrario, si hay alguien que realmente disfruta de este mundo, somos nosotros. Pero esa fiesta no es el mundo. Esa fiesta son supersticiones que el hombre inventó. Y déjame decirlo con libertad y claridad. Hombres usados por Satanás. ¿Por qué lo dice su hermano? Porque Satanás, el padre de la mentira, quiere que nosotros desviemos la mirada de ese único Dios. No le interesa a Satanás en qué confiamos, si es en esta flor, si es en aquel arreglo floral, si es en un crucifijo, si es en una imagen, en una pintura, en una silla, en una hermanos bocina. A Satanás no le importa en qué pongas tu confianza, mientras la desvíes de ese único Dios verdadero. Por eso digo, hombres que han enseñado estas tradiciones, instrumentos de ¿quién dije? Instrumentos de Satanás, que hermanos, al fomentar y al hacer creer a las gentes que están haciendo lo correcto,
a las personas de ese servicio único a Dios. A mí Dios, hermanos, no me enseñó a confiar en los muertos. A mí Dios no me enseñó a confiar en los ídolos. A mí Dios no me enseñó a confiar en una pintura, en un madero o en un dibujo. A mí Dios me dijo: invócame en el día de tu angustia y yo te voy a responder. Eso es lo que a mí mi Dios me ha enseñado. No necesito un palo, no necesito, hermanos, una pintura. Aunque el hombre de Satanás venga y diga: pero es que mire, a veces Dios está enojado. Y cuando Dios está enojado, entonces usted toma este santito que es muy bueno, muy milagroso, y usted le invoca a Él y Él aboga por usted. No, a mí Dios me enseñó. A mí mi Señor y Redentor Jesucristo me enseñó cuando me dijo: hijito, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, nuestro Señor y Redentor. Bendito y alabado sea su nombre. Eso es lo que Dios a mí me ha enseñado. Eso es lo que Dios me ha venido a decir que yo predique a todo el mundo. Entonces, hermano, esto que nos enseñan los hombres, esos hombres están siendo abominables delante de Dios. Pero es que ellos no lo saben. Por eso su hermano ha venido hoy, este día, a este lugar. Por eso viene recorriendo todos los lugares. Y yo espero Dios me conceda que en un futuro no muy lejano sea a todo el mundo y pueda llevar esta verdad. Porque sé que aún falta luz en el mundo. ¿Verdad que tú me acompañarás a llevarla? ¿Verdad que tú serás mi aliado en llevar esa hermosa luz? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo entonces y dónde ha permitido Dios que el hombre le rinda culto a los muertos? Yo veía, por eso te digo, con dolor, con tristeza, pero también con el celo de Dios. No tienen tiempo para ir a la iglesia a inclinarse a Dios, pero sí hacen un espacio muy grande en su vida para andar de fiesta, para andar bailando. No a Dios, porque no le bailan a Dios. ¿A quién le bailan? A sus muertos. Creen, hermanos, que sus muertos les van a oír. Y allí está la gente. Y yo, hermanos, pasábamos por las calles de Vallarta. ¿Y qué es eso? Es un altar. Pero ahí hay comida. Sí, hermano, es que es costumbre que la gente le lleve la comida que a él le gustaba. ¿Sí, eso para qué? Al ratito va a llegar el perro de la calle y se va, ¿qué cosa? ¿O creen ustedes que ese muerto se va a levantar a comer ese guisado que le hicieron sus familiares? No. O viene el borrachito, ¿verdad, hermanos? Y ve ahí la comida y se da, ¿qué cosa? ¿Quién les enseñó eso? ¿Quién les dice que estas prácticas, que estas supersticiones, que estas tradiciones son del agrado de Dios? Al contrario, hoy Dios nos está enseñando: por esas abominaciones Dios, hermanos, destruyó aquellas naciones. Yo no vengo a decir que Dios los va a destruir, los va a matar, porque, hermanos, vuelvo a repetir las palabras de mi maestro: yo no vengo a condenar al mundo, pero hay una palabra que ya está escrita, que ya está dicha. Es la palabra de nuestro Dios. Esta palabra es la que va a condenar al mundo. Y aunque digan: Señor, en tu nombre hicimos milagros, Dios les dirá: no es cierto, apártate de mí. ¿Qué cosa? Porque tus actos, porque tus obras, porque tus hechos fueron abominables delante de mis ojos. Tú y yo, iglesia del Señor, tenemos una enseñanza diferente. Tú y yo tenemos una práctica diferente. Porque a ti y a mí, hermanos, nos alumbra la luz del Evangelio, que trae al mundo entero, ¿qué cosa? Nuevas de salvación. Y a través de los enviados de Dios, porque esa es una realidad que yo quiero, hermanos, aclarar.
Los falsos, hermanos, nos atacan y nos dicen: ustedes adoran a un hombre porque no tienen otra forma de defenderse. Saben que cuando se enfrentan a un hermano de la iglesia a la luz del mundo, no hay manera doctrinalmente de contradecir. Y podemos con orgullo decir: ninguno ha contestado a esta doctrina santa. Porque esta doctrina, hermanos, la aprendió el apóstol Aarón, el apóstol Samuel, su hermano, en conventos, en seminarios, en universidades. Oh, hermanos, si allá lo hubiéramos, hermanos, aprendido, aquí estuviera su hermano avergonzado, sin saber qué explicar, sin saber qué decir, inventando mentira tras mentira, imponiendo tradiciones, imponiendo, hermanos, supersticiones. Pero hoy vengo con una inmensa libertad que Dios me ha dado. Nazón, yo te he puesto para consuelo de este pueblo, pero también llevarás la luz del evangelio hasta los confines de la tierra. Y hermano Nazón, ¿y usted qué profesión tiene? Ninguna, hermanos. Yo no te puedo decir: tú vesme hablar que es torpe. ¿Y dónde usted aprendió esta enseñanza? No, yo no la pude aprender. Yo escuchaba a mis hermanos y me alegraba y decía: Dios me permita algún día ser como ellos, hombres sabios. Mas cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y aquel 8 de diciembre me llamó por su gracia, y aquel 14 de diciembre abre mi mente y me dice: habla, porque tu tiempo ha llegado. Mis labios se abren para hablar lo que Dios ha puesto en ellos, ha puesto en mi corazón. ¿Y qué es eso que Dios me ha dado? ¿Y qué es lo que Dios me ha puesto en mi corazón para que yo hable con vosotros? Esto, que no les permita yo hacer conforme hacen estas naciones, conforme hacen estos pueblos, unos en supercherías, otros en hechicerías, otros sortílegos, otros, hermanos, en la música, hermanos, creyendo que ahí está el Espíritu de Dios. Y mira qué bendecido está el hermano, y aplaudiendo, y con la música y la batería, y el hermano brincando, lo tomó el Espíritu de Dios. No. Nuestro Dios es más que una emoción carnal. Nuestro Dios es fuego. Nuestro Dios es espíritu. Nuestro Dios es poder. Y a través de los hombres de Dios se nos ha enseñado estas palabras. Por eso, hermanos, cada vez que a vosotros os digan, cada vez que a vosotros os pregunten: ¿por qué no hacéis las mismas costumbres? Porque a ellos les parece cosa extraña. Que vosotros, llega el joven, llega la señorita: ándale, vámonos a las fiestas. No, yo no puedo. El que no ha entendido dice: porque mi iglesia me lo prohíbe. Dije, el que no ha, ¿qué cosa? El que no ha entendido, es que mi iglesia no me dejan ir. Pero el que ha entendido, el que ha escuchado: no, yo no puedo ir. ¿Te lo prohíben en tu iglesia? No, es que yo tengo que vivir perfectamente delante de mi Dios. Uy, qué triste tu iglesia, ahí no te dejan divertirse. Si alguien se divierte en este mundo, somos nosotros. ¡Qué tristeza de ustedes! No los dejan disfrutar del mundo. Si alguien disfruta de este mundo, somos nosotros. Las drogas no es el mundo. El alcohol no es el mundo. El libertinaje no es el mundo. Las historietas, mitos, supersticiones y, hermanos, dogmas que el hombre inventa, eso no es el mundo. Eso es el engaño que Satanás quiere ponernos para desviarnos de la verdadera y auténtica adoración de nuestro Dios. Perfectos vivimos nosotros delante de Dios. ¿Cómo? Dirá el hermano: yo no te veo perfecto. Yo no te veo, a ti te falta un brazo,
tú usas lentes, allá tú tienes tu cuellito un poquito torcido, tú estás gordito, tú estás morenito, tú estás bajito, yo no te veo perfecto. Es que la perfección nosotros no la llevamos en el cuerpo. Al contrario, a nosotros nuestro Dios nos ha enseñado que si este brazo me fuese ocasión de caer, lo sacara. Que si mi ojo me fue la ocasión de caer, lo sacara. Que no importa que este cuerpo material se deshiciere, Él tiene uno más perfecto que me ha de dar. Eso es lo que Dios me ha enseñado a mí. Bendito y alabado sea su nombre. Porque has de saber, iglesia del Señor, que el culto a los muertos, el cual también podemos llamar adivinación y superchería, como así también el culto a los ídolos, son hijos de un mismo Padre, que es, hermanos, Satanás. El profeta de Dios, hermanos, comparaba aquella actitud, hermanos, de una persona que se había alejado de Dios con estas prácticas. Primera de Samuel, capítulo 15. Voy a leer desde el verso 13 en adelante en el nombre del Señor. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fíjate qué bonito. Quiero que analicemos, porque la palabra de Dios, recalco, repito, no es lectura, ¿es qué? Es comprensión. ¿Cuántas veces el hermano Samuel y aún el hermano Aarón nos enseñaban? Cuando estábamos en la iglesia nos decía, a veces Satanás se mete a este libro, a veces Satanás se mete a este himnario. Sí, hermanos, sí es cierto. ¿Cuándo se introduce Satanás en este libro y en esta Biblia y en este himnario? Cuando el hermano está explicando y el hermano sigue ¿qué cosa? O cuando el hermano se aburrió, hermanos, y empezó a hojear el himnario y sigue y empieza ¿qué cosa? A cantar. Ahí está Satanás, porque no te está dando libertad de que entiendas. Está ¿qué cosa? Obstruyendo tu mente. La palabra de Dios no es lectura. La palabra de Dios es comprensión. La palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios, hermanos, es vida. Por eso vuelvo, hermanos, a invitarte a reflexionar en qué nivel pone Dios la adivinación, que es el culto a los muertos, en el mismo lugar, que la rebelión. Cualquier persona, hermanos, que consulta a los muertos, que se inclina a los ídolos, para Dios, ¿en qué condición está? Como si fuera un rebelde. Sí, hermanos, porque esas prácticas humanas, esas prácticas satánicas, hermanos, son abominación delante de nuestro Dios. Pues con todo y eso, los que toleran y enseñan tales cosas se presentan a la gente como hombres de Dios. Y dicen, no te creas, esto a Dios le agrada, ándale, consulta a los muertos, ándale, consulta a los que ya no están con nosotros. Tienen razón en hacer esto, pues para que la gente les crea y las multitudes vayan detrás de ellos, les es fácil el hacer una mezcla de tradiciones y de supersticiones con creencias y doctrinas propias de ellos. Enseñan a la gente un evangelio muerto que se funda en inculcar al pueblo a confiar en lo que ya no es. Y entre sus muchos desvaríos les enseñan a la gente que es bueno tener esperanza en los difuntos, a hablar inclusive con los muertos. Antes había un dogma, hermanos, que hablaba, ya lo quitaron por cierto, porque es tan engañoso, tan mentiroso, tan, hermanos, falso, que lo tuvieron que quitar. Creo que era el dogma del limbo, del purgatorio.
¿Y qué era ese dogma? Pues que las almas, hermanos, antes de pasar al cielo, pasaban a un lugar de tortura y sufrimiento. Y entonces el cura te decía: mire señor, mire señora, su esposo, su esposa, su hijo, su hija, que está en el purgatorio, necesita ser sacado de ahí. Oiga, señor cura, ¿y cómo voy a sacar a mi hijo, a mi hija de ahí? ¿Con oración? ¿Cómo te decía? ¿Cómo te enseñaban? Tenías que pagar cantidades de dinero. Fíjate qué tristeza. Y mientras que ellos te llenaban de qué cosa, de mentiras y de engaños, tú, hermanos, con el fin y la ilusión de no saber que tu familiar estaba siendo en ese lugar torturado, porque estos hijos de Satanás jugaban con la conciencia y la fe de sus fieles, pobrecito, y algunos hasta se atrevían a decir: mire, alcancé a ver a su familiar, ahí lo vi gritando desesperado, y ahí está la gente: ay, padrecito, por favor, sáquenlo de ahí. No, estaba que ya no aguantaba. Ah, bueno, pues si quieres que yo siga orando. Mentiras. La salvación, hermanos, no cuesta dinero. La salvación Dios nos la ha otorgado por su inmensa bondad y gracia. Sí, hermanos, jamás en la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, hemos pagado, hermanos, por un oficio sagrado, porque me van a casar, porque me van a bautizar, porque vamos a venir a oír la palabra de Dios. ¿Cuánto se te ha cobrado? Porque de gracia hemos recibido esta bendición y nosotros la impartimos por la gracia que habita en nosotros de nuestro Dios. Mi Dios entonces no está entre los muertos, y su palabra no es un conjunto de tradiciones ni supersticiones. Mi Dios vive, mi Dios vive, y su palabra se manifiesta a su pueblo por medio de la revelación que Él da por medio de sus enviados. Mientras las doctrinas de los hombres enseñan que se puede rendir culto a los muertos, ¿qué es lo que enseña nuestro Dios? ¿Qué es lo que nos enseñó nuestro Maestro Jesucristo? Allá lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 27. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Dios le pague. ¿Quiénes yerran? Aquellos que creen que su Dios es muerto. Ahí está nuestro Dios. ¿Cuál es tu Dios? Míralo, pobrecito, ahí está crucificado. Mira su carita de dolor, de angustia. Mira toda la sangre que le está escurriendo. Y ahí está la gente siendo engañada y torturada en sus conciencias por sus pastores, por sus líderes religiosos, que bien saben que es mentira, pero que los engañan porque quieren el beneficio material de ellos, económico principalmente. Y ahí está la alma compadeciéndose de aquella figura, de aquel madero que ni siquiera es un hombre, es un madero con figura de un hombre que le pintan un rostro, hermanos, ¿verdad? De dolor y de angustia. Y ahí está su madre, y ahí está el dibujo de una mujer con una carita de angustia. Mira cómo está sufriendo por su hijo. Nosotros no hablamos esa mentira y engaño. Creemos y sabemos que Jesús murió. Sí, hermanos, porque nuestro Maestro murió, y murió en la cruz, y su muerte fue cruel y fue vil y fue ignominiosa, pero nuestro Señor no quedó clavado en esa cruz. Nuestro Señor está en los cielos. Allá hubo un hermano en la iglesia primitiva que nos dio testimonio que todos nosotros podemos dar, porque nuestros ojos de la fe nos han permitido ver. Oye, hermano de Nayarit, ¿y qué has visto? Hemos visto los cielos abiertos
y al Hijo del Hombre, nuestro Señor, nuestro Maestro, a Jesucristo, el Rey de gloria, revestido de poder, de gloria, a la diestra del Dios y Padre. Nos compadecemos de Él. Ya no está sufriendo. Ahora Dios le ha dado, ¿qué cosa? Su justo pago por haber, hermanos, dado ese sacrificio por nosotros. Él, nuestro Señor, nuestro Maestro, fue el que nos enseñó: Dios no es Dios de muertos. ¿Dios qué? ¿Sino Dios de qué? Sino Dios de vivo. Así que los que creen en los muertos, dijo el Señor, mucho erráis. Si las Escrituras nos dicen acerca de la idolatría y de los ídolos, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía, ¿qué diremos nosotros acerca de aquellos que enseñan a la gente a hablar con los muertos y hacerles altares? Decía el salmista David: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al Seol. ¿Qué podemos decir nosotros de aquellos? Os he dicho antes lo que el día de hoy confirmo: mi dolor por ver a toda aquella gente entregarse a estas tradiciones, porque creen que esto es agradable delante de Dios, porque los hombres, hermanos, así los han engañado. Empero mi repudio a todos aquellos que toleran, enseñan y fomentan en las personas estas prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Y ahora yo vuelvo, hermanos, a completar la frase que el rey dijera en el Salmo 115: no alabarán los muertos a Jehová, ni los cuantos desciendan al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. ¿Sabes a qué se refiere el salmista de David cuando dice nosotros? ¿Sabes a quién se refería, hermanos? A ti, a mí, iglesia del Señor. Se refiere a la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Iglesia de un solo Dios, no dos, ni muchos, no tres, no cuatro, no muchos, solo uno, un solo y exclusivo Dios, el que creó los cielos y la tierra, quien fundó las profundidades del universo, un Dios omnisciente que todo lo sabe, un Dios omnipresente que se encuentra en todo lugar, un Dios omnipotente que tiene todo el poder en su mano. Iglesia del Dios vivo, nuestro Dios tiene características únicas y exclusivas. No los tienen cosas u objetos a los que llaman dioses, santos, vírgenes, amuletos, ídolos o fetiches. Nuestro Dios no nació. Nuestro Dios no envejece. Nuestro Dios no muere. Nuestro Dios no se corrompe con el polín y la orina. Nuestro Dios es eterno. ¡Qué hermosa bendición! ¡Qué gloriosa gracia! Somos la iglesia fundada por Dios y Jesucristo, la del Dios único, la del Dios vivo. Otras gentes creen en muchos dioses, en dioses muertos desde su creación. ¿Por qué digo desde su creación? Porque toman de leño, porque toman de la pintura y de la tela y del ayate y empiezan, hermanos, a dibujar y dicen: miren, estos son nuestros dioses. Mentira. Sabemos nosotros que aunque tienen ojos, no ven. Aunque tienen oídos, no nos pueden oír. Aunque tienen boca, no pueden hablar. Aunque tienen pies, no pueden andar. Por eso los andan cargando de un lado para otro. Nuestro Dios está en los cielos.
Bendito y alabado sea su nombre. Pero ¿por qué creen ellos así? Porque así a ellos les han enseñado. Les han enseñado a creer en recuerdos, a confiar en el pasado, en lo que fue. Esperan en el ayer. Sus doctrinas y sus enseñanzas son de otros que ya no están. Por eso el apóstol Pablo le escribía en su primer carta a su hijo Timoteo, en el capítulo 6, versículo 16, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Este es nuestro Dios. A este Dios es al que tú y yo servimos. A este Dios es al que tú y yo adoramos. No Dios, hermanos, ídolo. No Dios muerte. No superstición. No muertos. A un Dios vivo. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy quiero, hermanos, dirigirme no solamente a ti, Iglesia del Cordero, porque yo he visto en mi entrada que hay muchas personas que han tomado su tiempo para venir a escucharnos, a los cuales yo les digo, y hoy me refiero a cada uno de ustedes, la presencia de ustedes en este lugar no es casualidad. Mi Dios ya los tenía en su plan. Por eso buscó el medio para que ustedes vinieran a escuchar la palabra de Dios vivo. Y no vinieron a ver cómo adoran a un hombre, porque eso es lo que los hombres han inventado al no poder en contra de la enseñanza que Dios le ha dado a sus apóstoles en este tiempo contemporáneo. Y sus doctrinas se basan únicamente en eso, en inventar historietas. Pero si hoy has estado presente en medio de nosotros, es una bendición que Dios te ha regalado para que tú conozcas esta verdad. La prueba de que Dios te ama es que hoy estás escuchando su palabra. La garantía de lo que digo y lo que tú estás viendo es su hermano Nazón, el que Dios ha puesto al frente de esta iglesia para preservar esta doctrina limpia y santa como Dios quiere que se preserve. Entonces, déjame decirte, iglesia del Señor, y visitas que hoy nos acompañan, mi Dios me provee de todas las cosas y fuera de Él nada deseo. A mi Dios no lo tengo que cargar. Él camina conmigo y me guarda en el hueco de su manto. Yo no hice a mi Dios, no lo compré con dinero. Él me hizo a mí y me compró por medio de la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Mi Dios es fuego consumidor y escucha mi oración cuando yo a Él le clamo. Mi Dios es el Dios de hoy y de siempre. Mi Dios es en las batallas vencedor. Él es Dios de Aarón. Él es Dios de Samuel. Él es el Dios que ha puesto a su hermano al frente de la iglesia del Señor. Él es Dios de mi paz. Él es Dios de mi salvación. Mi Dios no tiene fecha para que vaya yo y le adore, ni tiene que estar su día en un calendario. Yo le adoro a Él todos los días, por las mañanas, por las tardes y por las noches. Mi Dios es todo, es de todos los días y habla por medio del apostolado. No es parte de un grupo de dioses. Él es Dios, Él es único, Él es celoso. No lo recuerdo, lo siento a cada instante en mi corazón. Es un Dios que me hace vivir todos los días y al final me dará aún más vida. Me dará la vida eterna. Mi Dios es garantía de ganancia. Jamás pierde. No necesita de tradiciones. Es un Dios de acciones presentes. Ese es nuestro Dios, el que hace temblar las entrañas de la tierra y mueve las aguas a su voluntad.
y al mismo tiempo que consuela mi alma y me da esperanza y me tiene en el hueco de su mano. No necesita rostro o vestido para ser. Es lo único real y verdadero que poseo, y de Él nos enamoramos todos los días. Mi Dios no es tradición. Mi Dios no es de tradiciones. Mi Dios es de revelación. Mi Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Yo le adoro con toda mi mente. Yo le adoro con todo mi corazón. Yo le adoro con todas mis fuerzas. Yo le adoro por sobre todas las cosas, porque Él es un Dios vivo. Y nosotros somos sus hijos. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Ahora entiendes por qué entonamos esta hermosa alabanza. Quieres volver a entonar, pero ahora quiero que lo hagas con ese orgullo, porque hoy quiero que pienses y te imagines. Aquí hay algunos hermanos que en días atrás me platicaban: varón de Dios, nosotros éramos de ellos. También aprendimos sus tradiciones, también aprendimos sus costumbres. ¿Y cuántos de ustedes no podrán decir hoy lo mismo? Ciegos estábamos. Y decía uno de ellos: hermano, entre mis hermanos yo era el más rebelde. Pero mi padre me decía: hijo, ven tan solo una vez conmigo. Ven a la oración. No, papá, yo con los aleluyas no voy. Hijo, nada más ve una vez y no te vuelvo a molestar. Decía: ándale pues, voy a ir para que no me estés dando lata. Pero voy a ir a la de 5, donde nadie me vea, para que nadie me observe. No importa, hijo, tú ve. ¿Y qué pasó, hermano, cuando usted fue a ese lugar? Ay, hermano, cuando yo entré, lo primero que hice fue esconderme en una esquinita, a menos atrás del templo. Los hermanos estaban cantando una alabanza y empecé a sentir algo hermoso en mi ser, un fuego que me empezó a abrazar, y empecé yo a llorar y a llorar y a llorar. Ese es mi Dios, que abre los corazones. Jóvenes, iglesia que nos tocó el privilegio de nacer en la iglesia santa del Señor, cantemos con gratitud esta alabanza. Hermano que vienes del mundo, y al igual que hoy las gentes, compartías estas tradiciones e ibas atrás de estas falsas historietas y mentiras y mentirosas, hermanos, doctrinas de hombres. Cántalo con orgullo y cántalo con gratitud. Quiero que al cantar esta alabanza recordemos lo que vimos el día jueves pasado, que vimos a las multitudes de gente, miles de ellos por toda la república, danzando y bailando al Dios muerte y a los ídolos. Pero no son todos. Hay un remanente que Dios ha guardado. Y hoy volveremos a cantar esta alabanza. Yo adoro a un Dios. Lo hacemos, hermanos. Entonemos nuestra alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Yo adoro a un Dios omnipotente. Yo adoro a un Dios que da la vida, el Dios de amor, que vive y reina. Jehová mi Dios, que da consuelo a mi existir. El Dios de Abraham, canta Dios con orgullo, de Aarón, porque de allá Dios te sacó. Samuel, hoy no adoras a un Dios muerto, hoy adoras al único Dios vivo, que hizo los cielos, al que hizo los cielos, que da la lluvia, sublime gozo, que es caridad. Yo tengo un faro que alumbra el mundo, faro que nunca se apagará, faro que enciende los corazones
la luz divina que nos guiará. El Dios de Abraham, El Dios que tú sirves, al Dios que tú adoras, al único Dios Espíritu, al único Dios vivo, el Dios de gloria que hizo los cielos. la lluvia, sublime gozo que es caridad. Yo adoro a Cristo que da la vida, al Dios de gloria que nos da paz. Nos dio una herencia tan pura y santa que no hay ninguna, no hay otra igual. El Dios de Abraham, Gloria a Dios. Dios de Aarón, Estos son los hijos de Dios, Samuel y Nazón, Joaquín, los que han sido cubiertos en el manto de la elección desde aquel 6 de abril de 1926. No sois huérfanos, no sois abominables, sois muy amados de Dios. En esta iglesia, porque hay apóstol de nuestro Dios, al cual honramos con alegría, porque es enviado de nuestro Dios, el Dios de Abraham, Dios de Aarón, Dios de Samuel y Nazón, Joaquín, el Dios de gloria que hizo los cielos, que da la lluvia, sublime gozo, que es caridad. Yo adoro a un Dios omnipotente, yo adoro a un Dios que da la vida, el Dios de amor, que vive y reina. Jehová mi Dios, que da consuelo a mi existir. El Dios de Abraham, Dios de Aarón, Dios de Samuel y Nazón, Joaquín, el Dios de gloria que hizo los cielos, que da la lluvia, sublime gozo, que es caridad. Amén, así sea. Qué hermoso es cantar con el corazón, pero qué bello es cantar con el entendimiento. Saber que no estamos en este lugar por tradición, por costumbres o por supercherías. Saber que hay una palabra de verdad, un faro que ha alumbrado nuestras vidas. Ese faro es Jesucristo nuestro Señor, que por medio de su palabra nos está, hermanos, alumbrando. ¿Vino el hermano Nazón a juzgar a las personas? No, vine a darle la oportunidad de Dios. Aquí está la oportunidad. La iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Porque a santidad y a perfección nos quiso llamar el Señor. Yo culmino, iglesia de Nayarit, con mucha alegría mi 11ª etapa de la gira universal que Dios me ha encomendado. Dirán algunos, porque son muchos. No, Dios lo sabe. Y también vosotros lo habéis visto, que también su hermano ha estado en países donde la iglesia es pequeña. Porque yo no voy a donde hay muchas almas, donde se llenan estadios. No, yo voy en donde están los hijos de Dios. Mi encomienda no es ir a juntar dinero, mi encomienda es ir a juntar a las almas para que sirvan y adoren al único y verdadero Dios. Pero también, hermanos, tenemos que reconocer
que estamos viviendo épocas muy difíciles. Y yo quiero, hermanos, antes de que nosotros hagamos nuestra oración de despedida, que yo quiero que sea una oración de adoración a nuestro Dios. Yo quiero, hermanos, que nos acordemos por las autoridades. Ha sido un estado, hermanos, que ha sido golpeado, pues, hermanos, por la delincuencia organizada. Yo creo que cuando el hombre no conoce a Dios, empieza a buscar diferentes perversidades, diferentes formas de obrar o de actuar porque no tiene el conocimiento de Dios. Yo quiero invitar a todas aquellas personas que por la situación que haya sido, se hayan desviado para hacer mal a la sociedad. Yo les digo, dense un tiempo, señores, y escuchen la palabra de Dios. Créanme, hay algo más hermoso que el dinero. Hay algo más hermoso que el poder. Hay algo más hermoso que Dios nos ofrece. Una bella esperanza de ir a gozar y a morar allá con Él. A las autoridades les decimos nosotros que los llevaremos siempre en nuestras oraciones. Sabemos que por Dios han sido instituidas y nos merecen todo nuestro respeto. Sabemos que día a día luchan y están siempre buscando la forma de encontrar soluciones para mejorar nuestra situación. Decimos nosotros a ellos que Dios los bendiga. Que Dios bendiga a nuestras autoridades, que Dios bendiga a las personas que aún están haciendo un daño a la sociedad. ¿Usted está pidiendo oración por ellos? Sí, yo pido oración por ellos, que Dios también les dé la oportunidad, que se tomen un tiempo para que vean que es hermosa la heredad que nos ha tocado. Que no solamente lo malo, hermanos, se disfruta. Ellos dicen, y hay un lema que han sacado: más vale vivir como reyes 5 años que vivir como mendigos toda la vida. Yo les digo, no, ese lema no aplica para nosotros. Y a ustedes les hago la invitación: ¿queréis vivir para toda la vida? ¿Queréis vivir eternamente? Mi Dios te ofrece la eternidad. Mi Dios te ofrece, mi Señor Jesucristo te ofrece estar a la diestra del Dios y Padre. Él dijo: voy a preparar moradas para que allá donde yo esté, también vosotros estéis. Dirá alguno: hermano Nazón, yo he sido muy malo, yo he hecho muchas cosas malas. Por más que yo le he pedido a los santos, a las vírgenes, yo siento que no me van a perdonar. Yo te digo, yo conozco a un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. No ocupas intermediarios, basta que tú le clames en días de tu angustia y Él te responde. ¿Quieres que oremos por todos ellos? Que Dios los bendiga y haga un Nayarit lleno de paz y tranquilidad. No lo puede hacer el hombre, pero mi Dios lo puede hacer. Que Él se manifieste y que lo obre en su bendito nombre. Hagamos esta oración por nuestras autoridades y por las almas que se han descarriado, en el nombre de Cristo Jesús.
Oh Creador, Dios del cielo, hermano Job, oh Creador, Dios del cielo y de la tierra. Pero antes de que lo entonen, sí, hermanos, a mí no me avergüenza orar, hermanos, por la gente que de alguna forma, hermanos, ha sido en contra de la sociedad, porque yo no he sido mandado a lo sano del mundo, sino a lo enfermo. ¿Y por qué he sido mandado a lo enfermo? Para demostrar por medio de ellos el poder y la misericordia de ese Dios que te he dado testimonio. Mi ejemplo sois cada uno de vosotros, que éramos lo peor de este mundo, pero hoy Dios nos ha hecho sentar con los príncipes de su pueblo. Yo me voy muy contento de este estado. Y yo quiero despedirme, hermanos, adorando a mi Dios, a ese creador del cielo y de la tierra. No quiero que sea una oración más. Yo sentía dolor y veía a los hombres que, hermanos, con la música, las baterías y las guitarras eléctricas brincaban y saltaban y le daban la gloria, hermanos, a sus ídolos y a esos, hermanos, dioses paganos, haciendo cosas que delante de Dios son abominables. Tú y yo ya sabemos cómo adorar a ese Dios vivo. Ellos nos dieron una muestra el jueves pasado de cómo ellos sirven a sus ídolos y a sus dioses muertos. ¿Quieres que ahora nosotros les enseñemos cómo adoramos nosotros a ese Dios vivo? Lo haremos después de que el coro entone esta hermosa alabanza en el nombre del Señor. Tome su libertad del coro y Dios les bendiga. A nuestro Padre, bendito Padre que estás en el cielo. Qué hermoso es dirigirme a ti con todo mi entendimiento, mi razón, con toda
Nayarit, me voy feliz de este lugar. Feliz porque veo una iglesia que sigue firme en esa fe. Una fe, un bautismo, la elección, hermanos, y esta hermosa esperanza que Dios nos ha dado. Yo quiero despedirme con una hermosa alabanza que entona el coro. Una alabanza que habla que con Cristo hemos sido muy felices. Y de esta forma se despide su hermano de vosotros, deseando muy pronto volver a vosotros para alegrarme en los triunfos que Dios os ha de dar. Tome su libertad nuestro hermano de las voces. Gracias a ese Dios que nos da la vida. Gracias a ese único Dios que nos da la paz. Mano fuerte, siempre nos lleva en su hueco, su grande amor, siempre nos da. Contigo, Dios, estoy tan feliz. Oh, mi Señor, mi Jesús, que me has dado la vida, me has dado amor y me has dado paz. Compañeros entonaron a su hermano en Puerto Vallarta y salían mis lágrimas y decía: ¿cómo no voy a ser feliz contigo si nos has dado todo? Tú puedes decir lo mismo, iglesia del Señor. En tu presencia, oh Cristo amoroso, en el todo Dios te siga bendiciendo.